a todos. Vamos a empezar con la mesa que vamos a dedicar a la salud mental infantil, ¿vale? En este ratito que vamos a poder compartir, los compañeros hablarán sobre los trastornos del espectro autista dentro de la Red Pública de Salud Mental, porque si hoy por la mañana Miguel Ángel decía que no había algunas cuestiones que resolver, sino bastantes cuestiones que resolver, en salud mental infantil hay muchísimas cosas pendientes todavía por resolver, ¿no? Y dentro de estas, a mi entender y al entender de muchos, la detección, el diagnóstico y la intervención, ¿no?, de niños y adolescentes con trastornos del espectro autista es una gran deuda que tenemos desde la salud pública. Y bueno, también es verdad que sí que se están haciendo cosas, ¿no? Entonces me parecía interesante que los compañeros que sí están trabajando, ¿no?, y que sí están pudiendo hacer cosas diferentes con estos niños, con estos adolescentes, que nos lo pudieran contar y que lo pudiéramos compartir para empezar a pensar de una manera diferente, ¿no?, de cómo organizar y reorganizar el trabajo y saldar un poco quizá esta deuda que tenemos con ellos, ¿no? Os presento a María Ángeles O'Shanahan. Es psicóloga clínica, trabaja en el Hospital de Día Infanto-Juvenil de Gran Canaria. Y a José María Martín, es psiquiatra, trabaja en 2 unidades también de Gran Canaria, atendiendo a población infanto-juvenil, ¿vale? Va a comenzar María Ángeles. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. La jornada, gracias también a la organización por invitarme, ¿no? Y cuando se titulan la jornada algunas cuestiones a resolver, yo me voy a centrar en en contarles un poco cómo trabajo con los niños menores de 4 años. Al principio les hablo un poco de la dinámica y de la estructura, y luego ya les expongo 3 casos, ¿no?, cortitos. No voy a resolver los casos clínicos, solo voy a contarles momentos del trayecto, del proceso de estos niños, ¿no? El Hospital de Día Infanto-Juvenil, donde yo trabajo, está ubicado en el área de salud de Gran Canaria y es parte del programa Infanto-Juvenil también, y es un recurso de hospitalización parcial dentro de la red de salud mental, donde se atienden niños y adolescentes con trastorno mental grave, con unos criterios clínicos de admisión y exclusión determinados. Antes de eso, les voy a exponer una que me olvidé decir. Estoy un poco nerviosa, unas imágenes, nada más para que se hagan una idea un poco de lo que se hace. Son imágenes de las pocas que hemos tenido, porque los niños no se les ve las caras, entonces después podemos hablar al final de algunas de ellas. Entonces se puede ya empezar, vale. Mientras yo voy hablando van pasando las imágenes, ¿de acuerdo? Proporciona un tratamiento intensivo y global orientado hacia una alta intermedia, ya que los pacientes son remitidos de nuevo a sus respectivas unidades de salud mental comunitarias. Es un dispositivo que funciona como referencia y pertenencia para los pacientes durante un periodo de tiempo determinado, ofreciendo un espacio que opera como función de límites y aperturas. La organización del trabajo tiene como condición que se diferencien espacios y tiempos, adaptados para cada franja de edad, de 0 a 18 años, y para cada paciente en particular. La asistencia requiere de la presencia, dando la posibilidad de una ausencia, tanto del paciente como de su familia. Nuestro trabajo no es sin los padres y madres. Las entrevistas individuales y los grupos con las familias son parte intrínseca del tratamiento, especialmente con el grupo de edades tempranas. Se trabaja en coordinación con cualquiera de las instituciones que estén relacionadas con la vida de cada uno de los pacientes, así como con las distintas disciplinas que intervienen en el campo de los trastornos del desarrollo. O sea que trabajamos con muchas instituciones y trabajamos con las instituciones donde los niños desarrollan su vida, ¿no? Pues con la escuela, con las escuelas infantiles en este caso, ¿vale? Y hacemos muchas cosas en el entorno social donde se mueve el niño también.
Si la maduración es el despliegue de lo biológicamente heredado, el desarrollo es un concepto más amplio que incluye los efectos de lo que acontece a posteriori, lo adquirido, los efectos de la interacción del organismo con el medio social. Es importante hacer esta distinción porque es este concepto del que se parte considerando al niño como un sujeto social. Siempre un niño no es sin un otro, ¿vale? Es un semejante. Con esta exposición de hoy trataré de hacer una aproximación desde mi orientación y práctica clínica sobre la estructura y dinámica del trabajo con pacientes menores de 5 años que ingresan en el hospital con severas alteraciones en la comunicación, interacción social y también del juego, que esto va mucho de jugar, ¿vale? Que eso no está incluido en las clasificaciones psiquiátricas, pero es uno de lo que carecen los niños estos que recibimos, ¿vale? Es la dimensión central recogida en todos los manuales de las clasificaciones psiquiátricas como trastornos generalizados del desarrollo o trastornos del espectro del autismo. El trabajo que se realiza ha sido pensado para tener en cuenta el desarrollo de las fortalezas de los pacientes. Los espacios y tiempos se estructuran en forma de talleres individuales y colectivos, de psicomotricidad, de expresión artística en sus diferentes lenguajes, de juegos motrices, entre otros muchos. Hay muchísimos talleres. Lo que pasa es que yo me estoy centrando un poco en el inicio, cuando los niños llegan y son pequeñitos o tienen muchas dificultades, ¿de acuerdo? Luego voy a seguir hablando. Los niños tienen experiencias subjetivas, corporales, sensoriales y de movimiento en un escenario lúdico también para los acompañantes, estableciéndose relaciones placenteras entre el cuerpo, el objeto y los otros. Se requiere que la estructura sea segura, previsible y flexible, donde cada una de las personas del equipo se hace presente durante la jornada en que el paciente permanece en el dispositivo mientras el niño va haciendo su recorrido. Asisten a los talleres, suben y bajan escaleras, alguien les saluda, van a desayunar, les hablan, entran en un despacho atraídos por algún objeto, les muestran algo interesante para ellos. Alguien les toma de la mano, aunque ellos de entrada no respondan, solo hay que esperar, porque el momento del encuentro donde ellos llegará. Trabajar con el niño será en cualquiera de los espacios donde ellos se encuentran. Si alguno de ellos se acerca a la pecera, por ejemplo, que tenemos allí en la sala de espera, o a los lápices de colores que se encuentran allí también, siempre habrá alguien del equipo que se acercará, que le ponga palabras y gestos a ese acercamiento, dándole valor subjetivo, significante, ¿vale? Si le interesa la casita de madera del despacho, se le permite que haga su juego en ella, dándole un sí a ese pedido singular. Esto ocurre con uno de los pacientes que siempre que pasa por mi despacho quiere entrar y mantenerse manipulando los objetos que están en el interior de la casita de forma repetitiva. Hace siempre el mismo ritual, ¿no? Lo hacía y lo sigue haciendo, pero por propia iniciativa se mantiene haciendo escenificaciones ahora con los personajes de otra casita que se encuentra en una de las salas. Entonces él por sí mismo va allí y hace su juego. La práctica clínica con esta franja de edad supone tratar de apuntalar el despliegue de la función simbólica como condición para favorecer el armado subjetivo. Dado que en ellos no hay articulación simbólica posible, no hay un como sí. Son los talleres los que representan ese como sí como un artificio donde pueden entrar y salir de ese jugar y hacer un recorrido de experiencias lúdicas subjetivas. Es la red de profesionales de referencia del niño quienes vamos aportando saberes sobre el caso. Todos tenemos un saber. No hay ninguno de nosotros que adquiera el saber todo de ese niño, ¿vale? Sino todos conocemos algo de ese niño o de esa niña. Hablo de niños, pero estoy refiriéndome a niñas también, por cierto. Se tiene en cuenta qué nos va mostrando en cada momento del proceso y se revisa qué tipo de intervención o qué talleres se requieren, escribiendo o borrando para volver a escribir. Siempre se parte de sus intereses y deseos. Se decide qué taller para qué niño o cómo posicionarse con algunos de ellos en los talleres, sin invadir con la presencia, las palabras o con las miradas. Se les da el tiempo necesario para que consientan al trabajo. Esto lo he recogido de Dichacha, quien en el 74 encontró una manera diferente de tratar a los niños con severas alteraciones del desarrollo rebeldes a la influencia de la palabra. Decía que había que acoger los síntomas hasta obtener el consentimiento de los pacientes y su deseo de alojarse en el entorno comunitario, en la institución, y poder anudar lo institucional y lo social. Para ello se cuenta con la posibilidad de trabajar y contemplar la singularidad de cada uno de ellos, la relación que tienen con su cuerpo, con los objetos y con los semejantes.
No todos tienen las mismas relaciones, todos son diferentes. Se hablan de autismo, se hablan de espectro, se hablan de mucho, de un continuo, ¿no? A pesar de la fragilidad o falla de la función simbólica que presentan, se cuenta con un simbólico elemental que podemos observar en el uso de la alternancia con elementos en dos tiempos: golpear partes de su cuerpo, por ejemplo, pulsar botones, abrir y cerrar puertas, mover objetos, deambular de un lado a otro y muchas otras más. Estas acciones repetitivas, que se le llaman movimientos estereotipados o estereotipias, ¿no?, les permiten vivir en un mundo fijo, ordenado, seguro y aislado frente a los requerimientos de lo social. Martin Egg escribe en su libro sobre autismo, dice: los movimientos rítmicos, las conductas estereotipadas y la ecolalia le sirven al autista para regularse y desangustiarse. Le dan estabilidad, predictibilidad, ordenan los objetos y el mundo. Ese movimiento de ritmo binario, sigo diciendo yo, tiene el estatuto de un simbólico elemental, lo cual asume un estatuto significante en cuanto introduce una alternancia que siempre va a retornar, en este caso, a la posición inicial incesantemente, porque no se produce significación. Sigue diciendo Dichacha en la anterior, que suscribe también que nos encontramos, en este caso, frente a una paradoja, porque estos pacientes que parecen estar separados del mundo, sin embargo, ponen en acto un intento de separación simbólica que les garantiza una cierta predictibilidad. Eso se comprueba además en la clínica, dando cuenta de que ellos tampoco pueden prescindir de la estructura elemental de lo simbólico. Pero tanto esfuerzo no les permite obtener el resultado previsto. Ese intento de separación se tiene en cuenta para producir el acto de jugar en el hospital con estos niños, partiendo de esa alternancia en tanto presencia y en tanto ausencia, que en nuestra práctica se toma como un juego interactivo y circular. Por tanto, este movimiento se le acoge, haciéndonos eco para que desde el lugar de los otros le llegue una respuesta a su trabajo y pueda respondernos con una mirada, un sonido, un gesto, una palabra o una sonrisa. Este modo de abordaje me ha aportado herramientas en mi práctica clínica para que surjan procesos de subjetividad cuando los niños no están en posición para lograr aprendizaje. El trabajo está centrado en los varios acompañantes, el escenario lúdico y los talleres. Respecto a los primeros, se trata de un saber hacer en la contingencia y en primera persona. Consentimos a que el niño nos guíe si da por terminada una actividad. Ocurre también que se enganchan con un sonido o con un instrumento, con un color o con una pelota, con el agua o con la tierra, y no quieren darlo por terminado, ni salir de la sala. Se trata de decirle sí a su acto vital y creativo. La intervención en este caso es continuar en la interacción. Ocurre que nos pueden llevar al comedor porque tienen hambre, o al taller de música porque oyen el sonido, o se dirigen a la sala de psicomotricidad para jugar con los módulos y colchonetas. Estas acciones forman parte del tratamiento, o sea que muchas veces eso ocurre con bastante frecuencia. Entonces, en ese momento, pues al principio, cuando no los conocemos mucho, pues no sabemos qué pasa, y luego ya pues vamos entendiéndolo. También las pausas, los silencios y los cambios de espacio, las marcas de los tiempos, son necesarios para acotar la angustia que estos niños no pueden manejar por moverse en un continuo sin escansiones, por no reconocer su imagen corporal como una unidad separada del semejante. Algunos de ellos sí pueden reconocer al semejante como un reencuentro con lo idéntico, como llamará Lacan el segundo momento del estadio del espejo. Otros, que serían los casos más severos, estarían más acá del espejo, antes de la alienación, como lo suscribía Colette Soler. Sabemos también que las dificultades en el desarrollo de la función simbólica implican dificultades en el desarrollo del habla. Si esta no se ha adquirido durante el proceso de desarrollo, tampoco se ha podido establecer una regulación para que se produzcan los límites entre el sujeto y el mundo de los objetos y entre el sujeto y su propio cuerpo. Dado que el acto de jugar es imprescindible para el desarrollo del aparato psíquico y por tanto del yo, no se puede prescindir de él, especialmente para los que trabajamos en la clínica con niños. Ya lo suscriben Winnicott en Realidad y Juego y en los textos de Freud, Más allá del principio del placer, entre otros, así como Piaget, que relaciona el jugar con el desarrollo cognitivo. Si algo tienen en común estos niños es su dificultad e incapacidad para abrir juego. No pueden iniciarlo ni planificar una acción dirigida a otro. El juego es dirigirse a otro, ¿no?, aunque sea consigo mismo. Siguiendo a Silvina Gramsci, suscribe en su trabajo Jugadoras de Niños que estos niños se sitúan en la frontera del juego.
En el mismo texto, la autora destaca que el juego no es una mera técnica ni tampoco una técnica menor en el trabajo clínico con niños, sino que es el campo mismo donde se constituye el niño como sujeto. El juego tiene, por tanto, una función estructural en la diacronía y sincronía del desarrollo infantil, con sus vicisitudes y avatares que van inscribiendo las marcas que constituyen el psiquismo. Este proceso es con el juego y con el semejante. Es en esa frontera donde se intenta en el hospital, yo por lo menos, donde se establecen unas coordenadas para la construcción de la escena lúdica en la que se aloja el niño, aplicando estrategias, acciones y juegos de ida y vuelta, o circulares, con respuestas contingentes ante sus iniciativas, dándole prioridad y continuidad a la interacción y trabajando a su vez de forma transversal con modelos elementales de simbolización, o también llamados juegos de espejo o juegos presimbólicos. Son los talleres el escenario lúdico, tanto para los niños como para los acompañantes, donde no se va a hacer cualquier cosa. El acento se pone en las producciones y en las experiencias que cada niño tenga, haciendo elecciones e invenciones singulares. Cada uno de ellos hace su invención singular, encadenándose entre sí todas esas invenciones para construir su propio recorrido metonímico al que se le da un valor subjetivo. Es una manera de ir expandiendo y desplazando ese encapsulamiento, que se ha hablado siempre del encapsulamiento autista como una frontera, ¿no? Metáfora retomada por Éric Laurent, que lo plantea como un neoborde, casi infranqueable pero desplazable, más allá de la repetición infinita de las conductas sensoriales. A continuación les voy a presentar cómo se tiene en cuenta lo que el paciente nos muestra, que no puede dejar de repetir, para decidir qué intervención corresponde a cada momento del proceso terapéutico, contando con el consentimiento de los niños. Intentaré mostrarles parte de la dinámica del trabajo. Victoria es la niña de este primer caso. Ingresa en el hospital de día con 3 años y 5 meses. Me encontré con una niña de aspecto frágil, seria. No hablaba, no armaba juegos, ni exploraba los objetos. No se comunicaba con la mirada ni con el cuerpo, ni utilizaba el semejante como herramienta. Y sobre todo, no respondía a los requerimientos del semejante, ni siquiera se alimentaba por sí misma. Mientras deambulaba no se dirigía a nadie, tomaba objetos uno a uno, los dejaba caer, tomaba otro y así sucesivamente en una repetición incesante del movimiento en 2 tiempos. Hacía con el objeto, lo movía así siempre, cogía cualquier cosa, una pajita, un cubierto, un lápiz, y siempre le hacía este movimiento. No respondía a los requerimientos del adulto, solo si se le acercaba una mano. La niña la tomaba y seguía al adulto. En este caso era evidente cómo ella estaba en su encapsulamiento, para entendernos, como mundo de sensaciones que no le permitía abrir juego ni acceder a los otros. En los talleres que requerían estar en el suelo, la niña buscaba adherirse de una manera u otra al cuerpo de alguno de nosotros. En cuanto se intentaba despegarla de esa posición, se tensaba, apretaba los dientes aferrándose del pelo del adulto con fuerza y grito. Cuando se le presionaba o se le hacían cosquillas, que se fue descubriendo, claro, aparecía la risa y, por tanto, el acotamiento del displacer. El intento de usar las palabras para que se separara o el gesto no hacía más que desencadenar aumento de la excitación que en la niña no podía tramitar. Fue con el juego de las cosquillas como la niña se apaciguó. Se le podía invitar a jugar con el gesto y era capaz de anticiparse, sonriendo, llegando a reír a carcajadas en respuesta a la acción mediada por el adulto. Con su cuerpo también se balanceaba, estando de pie en la misma posición, sin desplazarse, también en una alternancia de 2 tiempos, como si estuviera llevando el ritmo de una pieza musical, de un lado a otro. Así pues fue que al participar en el taller de música y expresión corporal realizaba este movimiento que pasó a formar parte de su actividad en ese taller, imitando sus gestos asociados a palabras. Se le decía que estábamos bailando. Cuando se va a ese taller es a bailar. Se trataba de darle valor subjetivo a ese movimiento estereotipado que no se dirigía a nadie. Se había creado algo nuevo. En el taller de construcción y juego, aprovechando el interés de la paciente por unas pelotas grandes, se observaba que hacía intentos por subirse a una de ellas, sin conseguirlo. En ese momento nos acercamos, se deja coger para subirla y jugar a saltar. Al no darle seguridad y depender del adulto para mantenerse, no permaneció mucho tiempo, pero sí mantenía la mirada con una espléndida sonrisa. Pero de inmediato ya se deslizaba para zafarse del adulto y buscar otra cosa. Seguimos su recorrido favoreciendo la interacción partiendo del siguiente interés y de la siguiente acción que nos muestre la niña. Se intenta transformar cualquier situación, sea de aceptación o de rechazo, en una interacción lúdica. Después de un tiempo de trabajo se empiezan a vislumbrar pequeños cambios en la niña, pero muy pequeñitos. Tiene más presente a sus padres, mostrando su alegría en contexto de juego.
adquiriendo mayor autonomía en las funciones corporales, ahí sí se ha notado, en la conducta de alimentarse, entrando en escena algún objeto que logra darle alguna funcionalidad. Ya el espejo le devuelve una imagen a la cual ella se queda pegada y en una ocasión pudo tomar distancia, mirarse y sonreír. Ahí hay unas imágenes de este caso. La adhesividad ha ido en remisión, transformándose en un abrazo o a la espera de un juego. Puede abrir cajones porque sabe que allí puede encontrar su tesoro que le permita seguir con su recorrido y su movimiento. Ha podido mantenerse sentada con sus pares en la actividad del buenos días, ya se le escapan algunas sonrisas, permaneciendo a su manera cuando se habla de la organización de los talleres del día, utilizando pictogramas que a ella no le despiertan curiosidad. Sigo con el siguiente caso. Se trata de Pascual, que ingresa con 5 años. Se mostraba obediente a las indicaciones del personal. Se expresaba con ecolalias inmediatas y diferidas. Su mirada era huidiza, era frecuente verlo saltar, le gusta mucho saltar, con expresiones de alegría. Manipulaba objetos de uso cotidiano y algún juguete dándole funcionalidad, sin mostrar interés por él mismo. Se aislaba de los pares en cualquiera de los espacios con el cuerpo y con la mirada. Necesitaba sentir con su cuerpo la dureza del suelo para regularse y para desarrollar cualquier actividad, pero sobre todo dibujaba números, letras y círculos, con agua, con tierra, con cualquier material que encontrase. Era su actividad preferida. También le gustaba canturrear y dibujar con su dedo caracteres en el aire. Si le dirigíamos la palabra durante los desplazamientos por el hospital o en el tiempo entre talleres, también se tiraba de bruces sobre las rodillas hacia el suelo, golpeándose sin quejarse, como si fuera la forma que tenía de ponerse los límites corporales. Mientras, hablaba con frases tomadas de concursos y anuncios de la televisión, alzando el volumen de su voz como si fuera un locutor. Es lo que destaco de este niño, porque fue por donde se inicia la intervención, creándole el taller de dibujo en el suelo y el juego de saltar, que fue más adelante. Se le aporta el material, tizas de colores. Seguía pintando en el suelo en cualquier lugar. Después de un tiempo se va acotando el espacio donde sí puede y donde no puede dibujar. Se le ofrece papel. Cubría todo el espacio. No le gustaba dejar espacios en blanco. Se le ofrece más papel para que deje espacios en blanco. En la medida en que el niño iba consintiendo, se le van ofreciendo otros talleres, siempre en el suelo. Le gustaba saltar y jugar con una pelota de gigante que la lanzaba con fuerza. Su auxiliar la recogía y se la devolvía. Y eso fue durante un tiempo largo. Al final se le da nombre al juego y a su llegada ya pedía jugar a la bomba. Dirigiéndose con la mirada y a la palabra al acompañante de referencia. Este juego ya no le permitía estar arrodillado en el suelo. También le gustaba hacer formas con piezas de construcción, agrupándolas con colores, así como un programa de televisión sobre creaciones artísticas. En el hospital había intentos de hacer formas en el suelo con lo que tenía cerca. Se decide crearle otro taller inspirado en este interés. Ahora tengo que correr. Con su ayuda se recopilaban objetos variados a ver qué hacía con ellos. Ahí hay unas imágenes sobre este. Se concentraba haciendo sus creaciones, pero increíble. No había ni ecolalias, nada. Era una concentración estupenda. Que habrán visto en las imágenes que aparecen en pantalla. En los momentos en que realizaba el taller, las ecolalias remitían. Se sigue recurriendo a su interés por los números, círculos y letras para realizar talleres de expresión artística, coloreando, pintando, dibujando, recortando y pegando. Dado su interés en este taller, se le mantiene en el tiempo. Se le ofrecen otros materiales, la plastilina, el barro, la pintura. Se van perfilando cambios en las creaciones, elaborando figuras de plastilina de pequeño tamaño, empieza a manipular el barro. Continúa dibujando palabras hasta llegar a la figura humana. Se le introduce la pintura, que en los inicios hay que guiarlo. Deja de pasar la mayor parte del tiempo en el suelo. Se le crea un taller de música, movimiento y ritmo y canciones en la que muestra mucha facilidad para los instrumentos y para cantar e imitar los movimientos corporales. Empieza a estar más rebelde en casa, puede elegir materiales, pedir a aquellos que quiere con la palabra y el gesto, mayor iniciativa, presencia de juego relacional, e inicia juego funcional, así como significaciones con juguetes y construcciones. Se le siguen introduciendo talleres de autonomía personal, de cocina, juegos de mesa y bicicleta. En la actualidad este niño ya puede estar con sus compañeros, se han reducido la frecuencia de las ecolalias diferidas, aunque su lenguaje sigue siendo ecolálico. Se dirige a sus padres en situación grupal del buenos días con la mirada, eso es un gran avance, con la mirada y con su particular forma de expresarse, pidiendo su turno y dándole la palabra a los compañeros. Quiere ser el primero en contar sobre lo que ha hecho el día anterior. Hay momentos en que se nombra en primera persona, ahora también él cuenta.
Sus compañeros del hospital, que no tienen las mismas dificultades que Pascual, respetan los tiempos de espera y los errores de este cuando participa en los juegos colectivos. Ya todo lo quiere hacer solo, asearse, vestirse y comer. A su madre le dice yo solo. Puede jugar a representar animales, anticipa o busca las personas y los objetos ausentes nombrándolos. Representa sobre papel objetos, personas, animales de la realidad próxima. Le da un nombre a sus trabajos. Ha pasado del suelo a la vertical. Y por último, Elena, que es una niña que ingresa con 2 años y 5 meses, que no se expresaba con la palabra ni con los gestos. Con el contacto visual exploraba el entorno, sin dirigir la mirada a quien le hablaba. Su movimiento corporal era también constante. Reconocía a otro semejante en la imagen que veía en el espejo, no la suya propia cuando se miraba al espejo. Buscaba detrás del espejo a la otra niña. Se encontraba en el primer tiempo del estadio del espejo que finaliza alrededor de los 18 meses. Y ella era bastante mayor. En el taller de orientación que los niños salen por el recinto siempre se llevaba su caja de tizas que utilizaba para dibujar en el suelo, que con eso se partió también con los talleres, ¿no? Que también hay escenas, hay imágenes aquí. Observo el interés de hacer esos trazos como un garabateo descontrolado, permaneciendo muy interesada en esta actividad. Juega a garabatear y realiza sus garabatos en cualquier soporte, mesa, libro, suelo, paredes. Se le va ofreciendo papel y pizarra. Inicia el taller de expresión artística donde se le introducen otros materiales. Se observa la evolución que va teniendo con el dibujo, pasando por el garabateo donde los trazos son más intencionados, pero que no tienen función representativa. Poco a poco, Elena empieza el tiempo del garabateo más controlado, donde se observa mayor desarrollo de la función simbólica. Puede dar el nombre a lo representado, empieza a disfrutar mirándose al espejo, adornándose con lo que encuentre, inicia el habla, sigue participando activamente de los diferentes talleres que se le va creando, partiendo desde siempre de su interés. Ya puede acceder a otros aprendizajes. Ella está ya de alta también. Para terminar, decir que seguiré invitando y acompañando a los pacientes a expresarse en un escenario lúdico en cualquiera de los soportes, contando con el tiempo lógico que requieren los niños para encontrar un lazo sutil, como decía, expresión de Éric Laurent, con el que podamos contribuir al desplazamiento de su encapsulamiento, que en su funcionamiento singular encuentre cierta apertura al mundo. Y nada más. Gracias a todos.